Mi querida hija, 93 años de vida han sido suficientes para comprender que el tiempo no es una medida del dolor. Hay heridas que, incluso después de casi un siglo, todavía sangran como si estuvieran frescas desde ayer. Hoy, mientras miro tus ojos curiosos, siento como si estuviera mirando un espejo del pasado. Una niña pequeña, descalza y cubierta de arcilla roja, corriendo libremente por los amplios campos abiertos del sur de Estados Unidos. Pero no me malinterpretes, los tiempos eran diferentes en aquel entonces. Gracias a Dios las mujeres hoy en día reciben un trato diferente, o al menos así debería serlo. Y ya sabes, no todo fue terrible. Yo también tuve momentos de felicidad. Ya verás. Ahora, prepárate porque a mí no me queda mucho tiempo y supongo que a ti tampoco. Así que vayamos directo a ello. Siéntate y escucha atentamente, porque la historia que estoy a punto de contar podría provocar escalofríos incluso en el alma más endurecida. Mi nombre es Elaine Miller y a mis 93 años, parece que fue ayer cuando sentí la arcilla roja pegada a mis pies cuando era niña. Les agradezco que hayan venido a escucharme, pero puedo decirles desde el principio que lo que voy a compartir no es un cuento antes de dormir. Le hará hervir la sangre e incluso podría revolverle el estómago. Pero no lo tomes a mal. Los tiempos eran diferentes entonces. Gracias a Dios las cosas son diferentes para las mujeres hoy, al menos así debería ser. Mira, no todo fue malo. Yo también tuve mis momentos de alegría. Ya verás. Ahora prepárate porque yo no tengo todo el día, y me imagino que tú tampoco. Así que vayamos directo al grano. Siéntate y presta atención, porque la historia que te voy a contar hará temblar hasta el calvo. Vine a este mundo en 1930. Era el mayor de 10 hermanos. Imagínese eso. Nuestra casa era una pequeña estructura de madera, pobre pero hermosa a su manera. Tenía una pequeña zona al frente donde nos sentábamos a disfrutar de la brisa del atardecer. Las tablas eran viejas, pero papá siempre se las arreglaba para mantener todo ordenado. Durante el día, la luz del sol entraba por las rendijas, haciendo que el polvo danzara en el aire. Por la noche, las lámparas de queroseno proyectan sombras fantasmales en las paredes, alimentando nuestra imaginación infantil con historias de fantasmas contadas por nuestros mayores. Dios mío, qué aterrador fue. La madre de mi madre, la abuela Catherine, también vivía con nosotros. Ella era todo un personaje. Cabello blanco siempre recogido en un moño, ojos negros que parecían leerte el alma, sus manos arrugadas preparaban los mejores remedios caseros y su voz ronca cantaba viejas canciones que nos transportaban a otra época. Ella era el pilar de nuestra familia, especialmente después de la muerte de mi padre. La vida en las tierras de cultivo no era fácil, pero tenía sus bellezas. Nos despertamos con el canto del gallo antes del amanecer, el olor a café mezclado con la leña quemada de la estufa de leña. Comíamos un poco de pan de maíz con huevos y luego salíamos a trabajar. Recuerdo el sabor salado en mi boca mientras tragaba rápidamente para no llegar tarde. A los 6 años ya tenía una azada en la mano. Cómo dolió, pero nos acostumbramos. Sembramos frijol, maíz y yuca. Durante la época de cosecha, el dulce olor del maíz fresco se esparcía por el aire, haciéndome la boca agua. Fui a la escuela solo 2 años en un salón de clases improvisado en la iglesia. La maestra, la señorita Samantha, era de la gran ciudad y había venido a civilizar a los niños del campo. Recuerdo el olor a tiza y el sonido de la varilla golpeando el escritorio para llamar nuestra atención. Aprendí a leer y escribir, gracias a Dios, pero fue una lucha. Y que el cielo nos ayude si no aprendimos. La maestra era terriblemente estricta. Nos golpeaba las manos con una regla de madera de más de 1 metro de largo. Nuestros juegos eran simples pero llenos de alegría. Corrimos por los campos, sintiendo el cálido viento del sur en la cara. Jugábamos a la mancha entre las plantas de yuca, el sonido de nuestra risa infantil resonaba por toda la plantación. Por la noche,
Sentados en la puerta, escuchábamos las fantásticas historias que contaba la abuela Catherine sobre espíritus inquietos y tesoros escondidos. Mucha gente no cree en este tipo de historias y si las contamos nos llaman mentirosos. Pero mi familia vivió tantas cosas en esa granja, pero eso es algo que no contaré. Ah, mi abuela era todo un personaje. Cabello blanco siempre recogido en un moño, ojos negros que parecían leerte el alma, sus manos arrugadas preparaban los mejores remedios caseros y su voz ronca cantaba viejas canciones. Las celebraciones del 4 de julio fueron los momentos más esperados del año. El olor a pólvora en el aire, el sonido del acordeón y del triángulo, nuestras ropas de colores girando en la noche iluminadas por hogueras. El dulce sabor del pudín de maíz, era hermoso, pero no todo era color de rosa. La sequía nos castigó. Hubo años en los que el cielo estaba como un fogón, sin una sola nube. La tierra se resquebrajó, el ganado murió de sed. Sentí mucha pena cuando encontré uno muerto en el camino y, por supuesto, no eran nuestros. En aquella época solo teníamos gallinas. El sonido más común era el del viento silbando entre las hojas secas de los árboles. La fe fue lo que nos mantuvo adelante. Todas las noches rezamos el rosario en familia. Las avemarías se mezclaban con el sonido del fuego de la estufa. La madre pasó las cuentas del rosario entre sus dedos, orando por la lluvia, la salud y nuestro pan de cada día. A medida que crecí, las responsabilidades aumentaron. A los 10 años ya cuidaba a mis hermanos menores como si fueran mis propios hijos. Cambié pañales de tela, bañé y preparé biberones. El olor a leche agria y orina de bebé era más común que el olor a cactus en flor. La pobreza era nuestra compañera diaria. Toda nuestra ropa estaba remendada. Los días de mercado, mi madre contaba las pocas monedas y elegía entre comprar otro puñado de harina o una sandalia para quien estuviera descalzo. Pero ya sabes, hija mía, a pesar de todo, en aquella casa había amor. Por la noche, contábamos historias alrededor de la mesa, escuchando el canto de las cigarras afuera. Cuando mi padre no estaba demasiado cansado, tomaba la guitarra y tocaba melodías que hablaban de amor y anhelo. De vez en cuando, algunas lágrimas caían de los ojos de la abuela, pero ella siempre lo negaba. Nunca imaginé que esos momentos, con todas sus dificultades, serían los más felices de mi vida. El olor de la tierra, el sabor de los frutos silvestres recogidos del árbol, los muñecos que hacíamos con hojas de maíz, todo esto queda guardado aquí en mi corazón. Ahora les contaré una parte triste de mi historia. Ya sabes, vivíamos en esa pobreza, pero al menos estábamos todos juntos. Hasta que un día, pareció como si el cielo mismo se derrumbara sobre nuestra familia. Yo acababa de cumplir 13 años cuando mi padre enfermó. Comenzó con una tos fuerte que no desaparecía. Pensamos que era solo un resfriado, pero empeoraba cada vez más. Dios mío en el cielo, como ese hombre fuerte se volvió tan débil ante nuestros ojos. El olor a jarabe para la tos a base de hierbas y a té de hojas de naranja se apoderó de la casa. La abuela Catherine preparaba remedios con hierbas del bosque, brebajes amargos que olían fatal. Padre se lo bebió todo sin quejarse. Pobre hombre. Por la noche podíamos oír su tos resonando por toda la casa. Parecía que iba a toser hasta sacarse los pulmones. La madre vivía con el rosario en la mano, rezando en voz baja, San Blas, protege la garganta de Andrés, decía. Pero parecía que ni siquiera San Blas nos escuchaba en aquellos días. Una noche, que nunca olvidaré, mi padre tuvo una fiebre terrible. Estaba sudando frío y temblando como una ramita verde. Fue entonces cuando mi madre decidió llamar al médico de la ciudad. Imagínense, nosotros, que apenas teníamos para comer, teniendo que pagarle a un médico. El médico llegó en un viejo carruaje, dando tumbos por el camino de tierra. Examinó al padre y dijo que era neumonía. Nos recetó algunos medicamentos caros que teníamos que comprar a crédito en la farmacia. El fuerte olor de esas pastillas casi me dio náuseas, pero no me ayudó en nada.
Mi padre seguía consumiéndose. Un domingo por la mañana temprano, tomó su último aliento. Dios mío, qué dolor. El llanto de la madre parecía venir de lo más profundo de su alma. Nosotros, los niños, lloramos tanto como ella. El funeral fue el mismo día porque no había forma de conservar el cuerpo. El olor a velas, flores y tierra mojada mientras bajaban el ataúd. Yo solo seguía pensando, y ahora, Dios mío, ¿cómo vamos a vivir sin padre? También recuerdo que mis hermanitos, ajenos a la situación, no entendían lo que estaba pasando. Estaban jugando a la mancha. Cómo desearía no recordarlo tampoco. Verás, hija mía, la vida no nos da tiempo para recuperarnos de nuestras pérdidas. El día después del entierro, todos ya se preguntaban qué pasaría después. Le debíamos mucho dinero a la tienda, a la farmacia, y ahora, sin padre para trabajar en la granja. La abuela Catherine, mi abuela materna, había vivido con nosotros desde que tenía uso de razón. Ella era la madre de mi madre Catherine, y tras la muerte de mi padre, tomó las riendas de la familia con mano de hierro. Mamá, pobrecita, estaba como un alma perdida por la casa. El rosario nunca abandonó su mano. Vivía susurrando oraciones. Creo que se aferró aún más a la religión para soportar el dolor. Y yo, a mi niño, tuve que crecer de la noche a la mañana. Con 13 años a mis espaldas, prácticamente me convertí en la señora de la casa. Cuidé a los hermanos menores, cociné, limpié, todo. Mis manos, que ya tenían callos por el trabajo agrícola, se volvieron aún más duras al fregar la ropa en la tina de lavado. Lo peor fue ver la despensa cada día más vacía. Comíamos una vez al día, si acaso. Los frijoles negros con harina se convirtieron en un lujo. Los huevos de las 6 gallinas que teníamos se convirtieron en nuestra principal fuente de proteínas. Pero ni siquiera eso fue suficiente para todos. Dividimos cada huevo para intentar alimentar a todos. Había días que ni siquiera eso había disponible y solo teníamos gachas de harina de maíz para calmar el hambre. El estómago gruñó, pero fingimos no oírlo. Fue triste ver a los niños más pequeños llorar de hambre y no tener nada que darles. Recuerdo una vez que mi hermano menor lloró toda la noche de hambre. Me escabullí y fui a recoger algunas frutas al bosque, unas guayabas a medio madurar. Regresé todo arañado por las espinas, pero al menos el niño dejó de llorar. La finca, sin padre, iba quedando abandonada. Intentamos plantar algo, pero fue difícil sin su fuerza. Las plantas murieron, las malas hierbas se hicieron cargo y nuestro suelo no era fértil. Era triste cada vez que pasaba. Sentí una opresión en el pecho al ver todo lo que mi padre había cuidado con tanto amor convirtiéndose en ruinas. Al principio los vecinos intentaron ayudar, trayendo algo o comprando las hierbas medicinales de la abuela, pero pronto cada uno tuvo sus propios problemas. Ya sabes cómo es. Fue durante ese tiempo que comencé a escuchar susurros en la casa, la abuela Caterina hablando en voz baja con mi madre, hablando de deudas, de personas que querían apoderarse de nuestra tierra. Fingí no oír, pero por dentro me moría de miedo. Una noche sorprendí a mi madre llorando en secreto en la cocina. Estaba mirando una vieja fotografía en blanco y negro de su boda con su padre. «Oh, Andrew», dijo entre sollozos, «¿cómo vamos a vivir sin ti?». Fue entonces cuando comprendí el tamaño del agujero que había dejado mi padre. No fue solo el anhelo, era el miedo al futuro. Estábamos como un barco a la deriva, sin saber a dónde ir. Hija mía, esta parte de la historia es la más dolorosa de contar. ¿Conoces ese dicho de que después de la tormenta viene la calma? Bueno, en mi vida fue diferente. Después de la tormenta de la muerte de mi padre vino un huracán que arrasó mi infancia de raíz. La situación después de la muerte de mi padre empeoraba cada día. La abuela Catalina, madre de mamá, intentaba mandarlo todo con mano firme, como ya os dije, pero ni siquiera ella podía hacer milagros. Las deudas no hicieron más que aumentar.
Todos los días alguien venía a cobrar, el dueño de la tienda quería el pago de meses de compras, el hombre de la farmacia no dejaba de enviar mensajes por los medicamentos que había usado mi padre. El viajante todavía cobraba por esa tela que mamá había comprado para hacer nuestra ropa. Incluso el dueño del almacén envió notas preguntando por los sacos de harina y frijoles que mi padre había tomado a crédito durante la sequía. Y luego estaba el tiburón solitario de la ciudad que había prestado dinero a petición de la abuela para el tratamiento de su padre, con un interés más alto que el de la torre de una iglesia. Recuerdo que una noche estaba en la cocina lavando los platos de la cena, si se le puede llamar cena a un caldo fino de frijoles con harina. Escuché a mi madre hablando con la abuela Catherine en la sala de estar. El coronel Jefferson Blackwood envió otro mensaje, dijo la madre con voz temblorosa. Dice que nos quitará la tierra si no pagamos lo que debemos. En aquellos tiempos, hija mía, un coronel era como un rey por estos lares. Lo que querían, lo consiguieron, y el coronel Jefferson Blackwood era el más poderoso de todos. Tenía más de 100 cabezas de ganado, 3 grandes estancias. Una semana después de esa conversación, escuché al propio coronel aparecer en nuestra casa. Llegó en un coche negro, de esos importados, que levantaban polvo en la carretera. Era un hombre alto y fuerte, debía tener unos 50 años. Vestía un traje de color claro, un sombrero panamá y un bigote bien recortado. Su fuerte perfume llenó todo el lugar. Estaba en el patio tendiendo ropa, pero podía escuchar la conversación a través de la ventana abierta. El coronel habló suavemente, como una serpiente antes de atacar. Señora Miller, le dijo a su madre, he venido a hacerle una propuesta que podría resolver todos sus problemas. Mi corazón se congeló cuando escuché la propuesta. El coronel se ofreció a pagar todas nuestras deudas, dejarnos seguir viviendo en la tierra e incluso darle dinero a la familia todos los meses. A cambio, quería tomar a mi hermana Daisy como esposa. Santa Virgen, nunca olvidaré esa escena. La madre empezó a llorar de inmediato. La abuela Catherine, que había estado tranquila en un rincón, se levantó como una leona. Esta niña solo tiene 11 años, ella gritó. El coronel no se dejó disuadir. Él sonrió con la comisura de su boca y dijo, la miré y me gustó. Así tiene que ser. La madre y la abuela se sorprendieron. No, gritaron juntos. La abuela Catherine, con un coraje que nunca antes había visto, se plantó frente al coronel y le dijo, sal de aquí ahora mismo. El coronel, con cara poco amistosa, respondió, tienen hasta el cambio de luna para cambiar de opinión o se quedarán todos en la calle. Y se fue, maldiciendo. Este tonto orgullo llevará a estos tontos a la cuneta. Después de que él se fue, la casa cayó en un pesado silencio. Madre no dejaba de llorar. La abuela Catherine caminaba por la casa como un alma inquieta, murmurando y rezando. Mis hermanos menores no entendían nada, pero sentían que algo malo estaba pasando. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Con el corazón en la mano, dije, iré en lugar de Daisy. Todos me miraron sorprendidos. Tengo 14 años. Soy mayor. Es mejor que vaya yo que ella. Nunca me perdonaré si terminamos en la cuneta. La madre empezó a llorar aún más. La abuela Catherine intentó convencerme de que cambiara de opinión, pero yo ya lo había decidido. Si alguien tuvo que sacrificarse por la familia, que sea yo. Una noche, mi madre me llamó a su habitación. Se sentó conmigo en la cama y tomó mis manos. Entiendes que no tenemos otra opción, dijo con los ojos rojos de tanto llorar. Entonces comprendí que me estaban vendiendo como a una cabeza de ganado. La abuela se tragó su orgullo y caminó hasta el rancho del coronel. Aceptó la propuesta sin siquiera conocerme. Me dieron una semana para prepararme. La abuela Catherine llenó un bulto con mi ropa, la mejor que tenía, que no eran muchas. Mi madre cosió día y noche para hacerme 2 vestidos nuevos.
Los vecinos, cuando se enteraron, vinieron a traer pequeños regalos, un peine, una cinta para el pelo, un jabón perfumado. La noche antes de partir no pude dormir. Me quedé tumbado, mirando el techo de mi habitación, escuchando el canto de los grillos afuera, pensando en la vida que me esperaba. Tenía miedo, claro que sí, pero también tenía la curiosidad de una niña tonta al imaginar cómo sería vivir en una casa grande, usar vestidos bonitos y tener comida en la mesa todos los días. El día señalado, el coronel envió el coche a recogerme. Nunca olvidaré la escena, la madre arrodillada en el patio, sostenida por la abuela Catherine. Mis hermanitos lloraban sin entender muy bien lo que estaba pasando. Antes de subir al auto, la abuela me tomó del brazo y puso en mi mano un rosario de cuentas negras. Guárdalo contigo, hija mía, susurró. En las horas más oscuras, te protegerá. Y nunca lo olvides, no pasará un día sin que tu madre y yo oremos por ti. El conductor metió mi bulto en el maletero y me abrió la puerta del coche. Cuando me senté en ese asiento de cuero, sentí tal opresión en el pecho que pensé que iba a morir. El auto comenzó a moverse y yo seguí mirando por la ventana a mi familia cada vez más pequeña hasta que desaparecieron en el polvo del camino. Y así fue como me vendieron al coronel Jefferson Blackwood, a cambio de deudas y promesas. Fue el final de mi infancia y el comienzo de una vida que ni siquiera podía imaginar cómo sería. Hija mía, déjame contarte cómo fue llegar a esa casa grande. Era como si hubiera entrado en otro mundo, ya sabes, un mundo que solo había visto en sueños o en los cuentos que contaba la maestra en la escuela. Era una tierra que parecía interminable. El coche se detuvo delante de una verja de hierro, todo funcionaba. Cuando se abrió, vi un camino de piedra blanca que conducía a la casa. A cada lado había un jardín tan hermoso que parecía sacado de un cuadro, rosas rojas, jazmines blancos y flores de colores cuyos nombres ni siquiera conocía. La casa, Dios mío, era una mansión de 2 pisos, toda blanca con ventanas azules y un porche que la rodeaba. Parecían esos palacios de los cuentos de hadas. Cuando salí del auto, me temblaban tanto las piernas que pensé que me iba a caer. El coronel vino a recibirme a la puerta. Bienvenida a tu nuevo hogar, Elaine, dijo con esa sonrisa que me dio escalofríos. Recuerdo haber pensado, creo que le agradó. Entré, pisando con cuidado el piso de madera pulida, tan encerada que se reflejaba. El olor a cera de abejas era fuerte en el vestíbulo. Me quedé con la boca abierta. Había muebles de madera oscura, todos tallados, cortinas hechas de telas tan finas que parecían hechas de nubes, y un candelabro de cristal colgando del techo que brillaba como si tuviera estrellas en su interior. Fue entonces cuando las vi, las otras esposas. En total eran 10 mujeres. Yo era el 10º. El coronel había enviado recientemente a una de sus esposas mayores a otra propiedad, razón por la cual la señora Louise contaría más tarde 11 esposas cuando habló con mi abuela. Toda joven y hermosa, vestida con ropa fina que nunca había visto igual. Llevaban broches y adornos en el pelo. Me quedé encantada. El coronel me dijo el nombre de cada uno. Había 3 con el mismo nombre, María, así que dijo que las llamó por nombres de flores para que no se confundieran. Me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. Más tarde descubrí que la menor de ellas tenía 16 años, y la mayor, que se llamaba Josephine, tenía 21. Entre ellas, noté 3 con barrigas aparentes de embarazo. Sus elegantes vestidos apenas ocultan sus formas redondeadas. Mientras absorbía el impacto de ver tantas esposas jóvenes, escuché risas y gritos de alegría provenientes del jardín trasero. Al mirar por la ventana, vi algo que me tomó por sorpresa, niños. Había más de 10 de ellos, de distintas edades, corriendo y jugando entre las coloridas flores. Los niños con pantalones cortos y camisas blancas se perseguían, mientras las niñas con delicados vestidos con mangas abullonadas saltaban la cuerda o jugaban con muñecas. Tan hermoso. Nunca había visto ese tipo. Por un momento, la escena pareció casi normal,
como si se tratara de una familia común. Pero entonces me di cuenta de que una institutriz severa observaba atentamente a los niños y la ilusión se rompió. Esos eran los hijos del coronel, fruto de sus diversas esposas, que vivían una vida de aparente lujo pero atrapados en la misma jaula dorada que sus madres. Josefina se acercó a mí. Era una chica muy alta con cabello negro y ojos verdes. Ella habló con voz suave. Bienvenida, Elaine. Te mostraré todo lo que hay por aquí. El coronel me dio una palmadita en la espalda y dijo, ve con ella. Hablaremos más tarde. Cuando Josephine me mostró la casa, me quedé con la boca abierta ante todo. Cada habitación a la que entramos era más grande y hermosa que la anterior. Llegamos a un comedor con una mesa tan larga que cabía un batallón. Y la cocina, Santa María, era del tamaño de toda mi casa, llena de ollas relucientes y una estufa que parecía sacada de gente rica. Fue en ese momento que una niña muy linda, debía tener unos 8 años, se acercó a nosotros. Cabello oscuro, ojos brillantes. Madre, llamó, poniéndose el vestido de Josephine. Parecía desesperada, como si quisiera decir algo urgente. Mamá llegará pronto, querida. Será mejor que te vayas, dijo Josephine en voz baja, pero pude ver que estaba muy incómoda con la presencia del pequeño. La niña me miró con curiosidad y me saludó tímidamente. La mujer que estaba cocinando allí parecía un poco preocupada, pero luego fingió no verla y continuó con sus tareas. Después de que el pequeño se fue, Josephine dejó escapar un profundo suspiro y me contó su historia. Dijo que había estado allí durante casi 10 años, imagínese. Ella fue la primera esposa del coronel entre los que todavía estaban en la casa principal y ya tenía 4 hijos con él. Yo era solo una niña cuando me trajeron aquí. Acababa de cumplir 11 años. Celebré mi cumpleaños a los 4 días de llegar, dijo. Ahora, a sus 21 años, su mirada era una mezcla de tristeza y resignación. Misericordia, me sorprendió. Incluso sentí que se me revolvía el estómago. Fue entonces cuando me di cuenta que detrás de toda esa casa tan hermosa había mucha suciedad escondida debajo de la alfombra. Una niña de 11 años, Padre Celestial. Esa era exactamente la edad de mi hermana Daisy. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué clase de monstruo era este coronel y qué futuro me esperaba en esa casa que más parecía un purgatorio? Santa María, protégeme. Allí, frente al pasillo de aquella cocina, estaba procesando todo lo que escuché de Josephine cuando el olor a comida invadió mi nariz. Un aroma a especias que ni siquiera conocía hizo que mi estómago gruñera. Hacía mucho tiempo que no comía adecuadamente, ¿sabes? Pero el hambre pronto pasó cuando Josephine comenzó a explicarle las reglas de la casa. Aquí cada uno tiene su día con el coronel, dijo en voz baja. Los demás días cuidamos la casa, el jardín, bordamos. Al coronel le gusta todo muy limpio y organizado. Si algo no está como a él le gusta. No terminó la frase, pero su mirada lo decía todo. Subimos al segundo piso. El pasillo estaba lleno de puertas, cada una era la habitación de una esposa. El mío fue el último. Cuando Josephine abrió la puerta, pensé que me había llevado al lugar equivocado. Era muy grande, con una cama cubierta con sábanas suaves, un armario enorme e incluso un tocador con espejo. Tu ropa nueva está ahí, señaló Josephine al armario. Al coronel le gusta que nos vistamos bien. Ven, te ayudaré a prepararte. Josephine me ayudó a darme un baño rápido con jabones que olían a flores. Ni siquiera sabía que me gustaba. Nunca me había bañado en una ducha tibia, en casa no teníamos uno. Era un baño tipo palangana, y además con agua fría. Después, me vistió con un camisón de seda tan fino que parecía que estaba desnuda. Me peinó e incluso me puso un poco de polvos en la cara para disimular el miedo, dijo en voz baja. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que pensé que me desmayaría allí mismo.
Josephine me llevó hasta la puerta de la habitación del coronel. Sé obediente, susurró antes de dejarme solo. Cuando entré, el fuerte olor del perfume del coronel casi me asfixia. Estaba sentado en un gran sillón, mirándome de una manera que me dio escalofríos. Ven aquí, mi nueva florecita, dijo con esa voz suave que ocultaba tanta maldad. Lo que pasó después, hija mía, no sé ni cómo contarlo. Me duele solo recordarlo. Yo era una niña inocente. No sabía nada de esas cosas. En mi casa apenas veíamos cariño entre padre y madre, a lo sumo, un respetuoso beso en la frente. Pero lo que hizo el coronel, Dios mío. No tuvo ni la más mínima consideración. Mi miedo, mis lágrimas, mis gritos ahogados en la almohada, nada de eso le importaba. Me sentí como un animal sacrificado. El dolor, la vergüenza, el disgusto conmigo mismo, todo mezclado en una agonía que parecía no tener fin. A los ojos de ese monstruo, yo no era una persona. Yo era una propiedad más de él, como el ganado en el pasto o los muebles de la casa. Me había comprado e iba a utilizarme como quisiera. Recuerdo que me dijo, relájate, así te dolerá menos. Me dolió. Me dolió mucho, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Sentí que estaba perdiendo algo más que mi inocencia. Era como si una parte de mí hubiera muerto allí, en esa cama. Cuando terminó, el coronel simplemente se giró hacia un lado y se quedó dormido, roncando ruidosamente como un cerdo. Me quedé allí, acurrucada, llorando en silencio, temerosa de despertarlo. Quería a mi madre, a mi abuela. Quería volver a mi casita de madera, a mi vida sencilla. Prefiero cambiar 1000 pañales sucios que estar ahí en ese momento. Sabes, hija mía, a pesar de todo lo que me había pasado, mi cuerpo todavía gritaba sus necesidades. Mi estómago estaba tan vacío que me dolía, un agujero profundo en mi estómago. Pero el miedo era mayor que cualquier hambre. Me quedé allí en esa cama, rígido como una tabla, con miedo incluso de respirar demasiado fuerte y despertar a ese monstruo. Cuando pensé que había pasado suficiente tiempo, intenté levantarme tranquilamente, rezando en voz baja para poder salir de allí. Pero fue como si el diablo hubiera escuchado mis oraciones ante Dios y hubiera decidido reírse de mí. El coronel de repente abrió los ojos, mirándome con ese hambre animal. ¿A dónde crees que vas, mi pequeña flor?, gruñó, empujándome de regreso a la cama. Y la pesadilla comenzó de nuevo. Fue peor que la primera vez, si es posible. Parecía querer marcar cada pedacito de mi cuerpo, de mi alma, como propiedad suya. Cuando finalmente terminó, cayó en un sueño profundo y volvió a roncar. Tan pronto como los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por las rendijas de la ventana, salí de esa habitación. Me metí en la ducha y me froté la piel con tanta fuerza que se puso roja. Pero no ayudó. No importa cuánto froté, el agua no pudo eliminar esa sensación de estar manchado por dentro. Supe en ese momento que ni todo el jabón del mundo podría limpiarme de verdad. Me despertaron sobresaltados unos fuertes golpes en la puerta. La abrí temblando de pies a cabeza. Gracias a Dios, era Josephine. Se disculpó, diciendo que solo tocó fuerte porque tardé demasiado en abrir la puerta y que estaba muy preocupada por mí. También dijo que tenía que ir a desayunar. Fui, muy debilitado. Estaba muy débil por el hambre y el dolor. Esa mañana, las otras esposas me miraron de otra manera. Había lástima en sus ojos, pero también comprensión. Todos habían pasado por lo mismo. Josephine me trajo una infusión de hierbas. Me ayudará con el dolor, dijo, apretando ligeramente mi mano. Hija mía, hay cosas en esta vida que preferiríamos olvidar, pero quedan marcadas en el alma como un hierro de marcar. Lo que viví en casa de aquel coronel es una de esas cosas. Poco a poco fui descubriendo la rutina de aquella casa, y era más inquietante que mis peores pesadillas. Yo era el más nuevo allí,
tanto en términos de tiempo en la casa como de edad. Siempre fui el más solicitado por el coronel. Me llamó su flor más fresca, palabras que me provocaron náuseas con solo escucharlas. Cada vez que uno de los empleados venía a buscarme, diciendo que el coronel quería verme, sentía que se me revolvía el estómago, como si me hubiera tragado una rana. Su habitación era un lugar que me daba pesadillas. Olía a una mezcla de perfume caro, sudor viejo, cigarro y bebida. Las cortinas, siempre cerradas, dejaban todo en una penumbra que parecía tragarte. Y allí estaba él, sentado en aquel sillón de cuero, mirándome como un lobo hambriento. Cuando me besó, el fuerte sabor del tabaco invadió mi boca. Fue un sabor amargo que permaneció durante días. Ni siquiera cepillarme los dientes 1000 veces lograría que desapareciera. El coronel no tenía ni una pizca de bondad en ese cuerpo. No le importaba mi miedo, mis lágrimas silenciosas que mojaban la almohada. Para él, yo era simplemente otra cosa más que había comprado. Usó mi cuerpo como quería, sin importarle si me estaba lastimando o no. Pero las peores noches, María, eran cuando decidía variar el menú, como decía él, con esa sonrisa asquerosa. De vez en cuando, el coronel elegía más de una esposa para que le hiciera compañía. Esas noches el terror se duplicaba. Nos hizo arreglarnos, ponernos esos finos vestidos que mostraban más de lo que ocultaban. Luego nos hizo beber alcohol ilegal, de ese tipo muy fuerte que guardaba en una botella de cristal. Es para calentar la sangre, para animaros, decía, riéndose de nuestras miradas de disgusto. El licor de luna bajaba quemando, nos mareaba la cabeza y nos revolvía el estómago, pero teníamos que beber o el castigo sería peor. Vi a más de una niña ser golpeada con un cinturón por negarse a beber o por vomitar después. Recuerdo una noche que me llamó junto con Josephine. Llevaba allí más tiempo y sabía cómo funcionaban las cosas. Ella me miró con una mezcla de lástima y resignación mientras bebíamos el licor de luna que servía el coronel. Ahora, mis muñecas, divirtámonos, dijo, con sus ojos brillando de una manera que me heló el alma. Nos obligaba a hacernos cosas el uno al otro, cosas que yo ni siquiera sabía que existían, y él se quedaba ahí mirando, riendo, dando órdenes. Luego él se sumaba. Era como si fuéramos marionetas en sus manos, sin voluntad propia. Lo peor vino después, la vergüenza, el asco, la culpa, aun sabiendo que no teníamos elección, que todo estaba obligado bajo la amenaza del coronel de ordenar a sus hombres matar a nuestras familias. Josephine me abrazó después, llorando en silencio. Un día esto terminará, niña, susurró, pero vi en sus ojos que ni ella misma lo creía. A la mañana siguiente era difícil mirarse. Todos los que estábamos allí ya habíamos pasado por esto. Era como si entre nosotros hubiera un acuerdo silencioso para consolar sin decir nada. Y no era solo que al coronel también le gustara humillarnos de otras maneras. A veces nos hacía caminar sin ropa por la casa delante de los empleados. Otras veces nos obligaba a servirle a él y a sus amigos durante las fiestas, vistiendo ropas que parecían más bien harapos. Eran tan cortos y escotados que era una vergüenza sin medida. Hija mía, nos sentíamos menos que humanos. Al coronel le encantaba mostrarnos ante los demás como si fuéramos sus trofeos. En las fiestas se jactaba ante sus amigos: coronel, miren qué bellezas tengo aquí, decía, pasándonos la mano como si fuéramos caballos de carreras. Pero una cosa no permitió, nadie podía tocarnos. Era como si fuéramos objetos demasiado caros para que otros pudieran manejarlos. Ya sabes, solo él podría utilizarte. Ustedes se estarán preguntando, ¿y los niños, cómo estuvieron en medio de todo esto? Esto debe ser una mentira de este viejo mentiroso. Bueno, hija mía, los niños, ese fue otro tormento para nosotros. El coronel no quería ver ni oír niños en la casa. Dijo que interferían con sus negocios y sus placeres, por lo que hizo construir un área separada lejos de la casa principal. Era como un mundo diferente.
Allí se quedaron todos los niños, desde los más pequeños hasta los más grandes. Allí también se quedaron las mujeres que estaban embarazadas. Había 3 señoras que los cuidaban. Eran mujeres en las que confiaba el coronel, elegidas personalmente. No dejaron pasar nada. A los niños se les prohibió salir de allí y caminar por la propiedad después de las 8 de la noche. El coronel dijo que no quería que los niños deambularan por la casa cuando él estaba con sus visitas. Rompió el corazón. Las madres solo podían ver a sus hijos a horas determinadas, siempre vigiladas. Hubo una madre que intentó romper esta regla, ya sabes, escapar por la noche para ver a su hijo. Pero cuando el coronel María se enteró, el castigo fue tan grande que nadie se atrevió a intentarlo de nuevo. La pobre estuvo días postrada en cama, toda herida. Así era la vida en esa casa, un infierno para los adultos y un futuro incierto para los niños. Todo controlado por la voluntad de ese demonio en la forma de un hombre que pensaba que era dueño no solo de la tierra, sino de las vidas de todos los que estaban allí. El coronel Jefferson Blackwood no era un hombre cualquiera. Provenía de un linaje de coroneles que se extendió por generaciones. Su abuelo ya había gobernado esas tierras desde los tiempos del imperio, y su padre solo había aumentado el poder de la familia. Jefferson creció creyendo que el mundo era suyo por derecho, que las personas eran como ganado, propiedad que podía usarse y desecharse según su voluntad. Era un hombre alto y fuerte, siempre con un impecable traje blanco y sombrero panamá. Sus ojos eran tan fríos como los de una serpiente, y cuando sonreía, daba escalofríos. Se acercaba a los 60 años pero tenía la fuerza de un toro. Decían en la región que tenía un pacto con el diablo, él fue tan cruel. El coronel Jefferson no conocía ninguna ley. Para él, la ley era lo que decía que era. Compró jueces, sobornó a sheriffs y quien se atrevió a ir en contra de su voluntad simplemente desapareció. La gente susurraba sobre los cuerpos enterrados en sus ranchos, pero nadie tuvo el coraje de investigar. Trataba a las mujeres y a los niños de la casa como si fueran juguetes vivientes, usados, abusados y desechados cuando se cansaba de ellos. Las esposas mayores, que ya no le agradaban tanto, fueron enviadas a una casa remota, lejos de su vista. Era como si dejaran de existir. Estas fueron las esposas que llegaron incluso antes que Josefina. La suerte fue suya. Lo peor es que, ante los de afuera, se hizo pasar por un hombre religioso y caritativo. Iba a la iglesia todos los domingos, hacía donaciones a la iglesia, daba limosna a los pobres delante de todos, pero sabíamos la verdad. Dijeron que el cura le temía como al diablo. Detrás de esa fachada de buen hombre había un monstruo que disfrutaba del sufrimiento de los demás. Y no fue solo en nuestra casa donde hizo esto. Tenía otros ranchos, otros lugares donde guardaba mujeres y niños. Era como si hubiera construido un reino privado del horror, extendido por toda la región. Ese hombre era la personificación del mal, y nosotros, los pobres, estábamos atrapados en sus garras, viviendo cada día con miedo de lo que pudiera hacer. Pasó el tiempo y me sentí cada vez más vacío por dentro. Era como si cada día muriera un pedacito de mí. Vi lo mismo sucediendo con los demás. Algunas, como Josefina, parecían haberse resignado, otros se aferraron a los hijos que tenían. Era su único consuelo. A veces pensaba en mi familia, en mi hermana pequeña Daisy, a quien había salvado de este horrible destino. Me pregunté si había hecho lo correcto al ofrecerme en su lugar. ¿Estaría pasando por esto? Si no me hubiera ofrecido, ¿hubiera sido mejor que saliéramos a la calle? No lo sé, hija mía. Hasta el día de hoy no sé qué. Lo que sí sé es que cada día en esa casa era una lucha por no volverme loco. Hasta que un día todo cambió para mí. Al principio ni siquiera me di cuenta. Estaba tan acostumbrada al sufrimiento que ya no prestaba atención a mi propio cuerpo. Fueron las otras chicas las que empezaron a sospechar. Josephine, que había pasado por eso varias veces, fue la primera en darse cuenta.
Teresa, otra de las esposas del coronel que llevaba unos 5 años allí y ya tenía 2 hijos, también notó los cambios en mí. Eres diferente, niña, me llamó un día que estábamos solos en la cocina. Estás comiendo más, ¿verdad? Y tienes náuseas por la mañana. Al principio estaba confundida, pero luego me di cuenta de que mi ciclo mensual no había llegado en casi 2 meses. Santa María, ¿será posible? ¿Yo, embarazada? El miedo se apoderó de mí de tal manera que casi me desmayo allí mismo. ¿Embarazada del coronel? Un hijo de ese monstruo que crece dentro de mí. ¿Cómo lo soportaría? Pero Teresa, que ya estaba embarazada por 3.ª vez, me tranquilizó. Tranquila, niña, dijo, abrazándome. No es el fin del mundo. De hecho, podría ser tu salvación por un tiempo. Fue ella quien me enseñó el truco. Cuando el coronel te llame, finge que te sientes enfermo. A él no le gustan las mujeres embarazadas y con náuseas. Te enviará directamente a la casa con los otros niños. Y así anuncié que estaba embarazada. Una noche, cuando el coronel me llamó, fingí tener unas náuseas tan fuertes que casi me lo creí yo mismo. El coronel hizo una mueca de disgusto y me despidió. Ve a la casa de los niños, gruñó. No quiero una mujer enferma cerca de mí. De repente, tuve protección. Las esposas embarazadas fueron las únicas que se salvaron de aquellas horribles noches. Era como si el coronel tuviera un poco de consideración por los niños que iban a nacer, o tal vez simplemente no le gustaban las mujeres embarazadas. Así terminé en la casa de los niños, y niño mío, vaya sorpresa que me llevé. Esa casa era un mundo completamente diferente a lo que había imaginado. Era grande, hermosa y llena de vida. Las paredes estaban pintadas de colores alegres. Había juguetes esparcidos por todas partes y el sonido de las risas de los niños llenaba el aire. Allí vivían los 16 hijos del coronel. 16. Casi no lo podía creer. Había niños de todos los tamaños, bastantes bebés. Y no era solo yo quien estaba allí. Teresa y María también estaban embarazadas. María, la pobre, estaba a punto de dar a luz. Su barriga era tan grande que apenas podía caminar. Allí 4 señoras se encargaron de todo. Confieso que antes tenía una idea muy equivocada sobre ellos. Pensé que eran brujas rigurosas y desalmadas, pero la verdad era muy diferente. Pronto descubrí que allí trabajaban por miedo y por necesidad. El coronel amenazó a sus familias, por lo que no tuvieron más remedio que obedecer. La señora Lovise era mi favorita, una señora de cabello gris y ojos amables que siempre tenía una palabra de consuelo para nosotros. Una vez, cuando estábamos solos, me dijo que odiaba al coronel con todas sus fuerzas. Si pudiera, sacaría a todos estos niños de aquí, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Y también dijo que cuando él o sus hombres estaban cerca, ponía cara severa y regañaba a los niños, tratando de mostrar que era severa. Durante el día ayudaba a cuidar a los niños. ¡Y qué sorpresa, hija mía! Esos niños eran novios. Todo hermoso y saludable, lleno de energía y curiosidad. Corrían, jugaban, reían todo el tiempo. Pero hubo 2 cosas que me rompieron el corazón en esa casa de niños. La primera fue ver cómo el embarazo nos afectaba a cada uno de manera diferente. Teresa, la pobre, seguía diciendo que le gustaba estar embarazada, no por el embarazo en sí, sino porque era la única manera de poder pasar más tiempo con sus otros 2 hijos. Es la única vez que puedo ser una verdadera madre, decía acariciando su vientre mientras veía jugar a los niños. En cuanto a María y a mí, estábamos tristes por otra razón. Sabíamos que solo nos quedaríamos allí hasta que el bebé dejara de mamar. Después de eso, tendríamos que regresar a la casa grande y programar un día a la semana para pasarlo con los niños, si acaso. Lo peor fue el sistema de visitas que había establecido el coronel. Solo permitía que uno de nosotros visitara a los niños por día y solo una vez por semana.
Pero como había 10 niñas en la casa, esto significaba que cada uno de nosotros solo podía ver a nuestros hijos una vez cada 2 semanas en el mejor de los casos. Pero no siempre fue tan frecuente. A veces, por capricho del coronel o porque alguno de nosotros estaba siendo castigado, las visitas eran canceladas. Embarazada por primera vez, observé esto con gran pesar, sabiendo que ese sería también mi futuro. Vi la desesperación en los ojos de las otras madres, contando los días hasta la próxima visita. Josephine me dijo una vez que estuvo casi un mes sin poder ver a sus hijos. Un mes entero. Cuando finalmente llegó su día, apenas podía dormir debido a la ansiedad de la noche anterior. Y lo más triste fue ver cómo este tiempo de separación afectó a los niños más pequeños. Teresa me contó que una vez, después de semanas sin ver a su hijo menor, el niño lloró en sus brazos, queriendo volver a los brazos de la señora Louise. Dijo que era como tener un cuchillo clavado en el pecho. En ocasiones los niños se escapaban y lograban ver a sus madres en la casa grande. Fue rápido y oculto, por supuesto. Al ver todo esto, tuve miedo de lo que me esperaba después del nacimiento de mi bebé. Este cruel sistema nos hizo a todos vivir en constante angustia. Y te dije que había 2 cosas tristes ahí, ¿verdad? Ahora te diré la otra cosa triste, hija mía. Fue ver cómo el coronel trataba a esos niños, o mejor dicho, cómo no los trataba. Los niños inocentes seguían preguntando por su padre. ¿Dónde está papá?, preguntarían con esos ojos llenos de esperanza. ¿Cuándo vendrá papá a vernos? No sabíamos qué responder, cómo explicarle a un niño que su propio padre no quería saber de él. Pues bien, la señora Elizabeth, que era la mayor de la casa y llevaba allí más de 30 años, nos dijo una vez en voz baja, como revelando un secreto peligroso, que el coronel solo consideraba hijos reales a los hijos mayores de sus 2 matrimonios anteriores. A esos, dijo, los trata como personas. Los visita de vez en cuando, los envía a escuelas caras en Atlanta y los prepara para heredar las tierras. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando continuó, pero estos niños aquí, para él, son solo números, peones en su tablero de ajedrez. Nos dijo que de vez en cuando el coronel hacía visitas rápidas a la casa de los niños. Llegaba todo pomposo, distribuía algunos juguetes caros, tomaba algunas fotos para mostrarles a sus amigos lo dedicado que era como padre. Pero nos dimos cuenta de que no había amor en esos gestos. Todo era una fachada, todo para guardar las apariencias. No siente nada por estos niños y niñas, susurró la señora Elizabeth, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Para él, son solo una forma de alardear ante los demás coroneles, demostrar lo poderoso que es. Mira cuántos hijos tengo, como si fueran cabezas de ganado. Lo más triste fue ver la esperanza en los ojos de los niños cuando apareció el coronel. Corrían hacia él, queriendo un poco de atención, el afecto de un padre. Pero apenas los miró correctamente, dio palmaditas en la cabeza a uno u otro sin siquiera saber sus nombres, y pronto se fue, dejando atrás un rastro de corazones rotos y sueños destrozados. Fue desgarrador ver a esos niños crecer así, sabiendo en el fondo que su propio padre no se preocupaba por ellos. Creo que debiste haberte preguntado, ¿por qué no me escapé, verdad? Bueno, hija mía, no fue por falta de ganas. La verdad es que aquel rancho era como una prisión, pero sin paredes visibles. A su alrededor había ejecutores, hombres con rostros severos y miradas amenazadoras. Hacían guardia en las entradas y salidas del rancho día y noche. No pasó ni una hormiga sin que se dieran cuenta. Para que os hagáis una idea de lo intensa que era la seguridad, el propio coronel no iba solo a ninguna parte. Además, siempre llevaba un arma. Se propuso mostrarnos el revólver que llevaba en el cinturón para que viéramos que no estaba jugando. Tenía 2 ejecutores que eran como sus sombras, yendo a todas partes con él, siempre alerta, listos para cualquier cosa. Y no fue solo eso. El coronel tenía un sistema cruel para mantenernos a raya. Cada vez que alguien se rebelaba, ahí estaba Caroline, temblando como una caña,
con el rostro marcado por las bofetadas. El coronel la sujetó por el cabello, mostrándola como si fuera un trofeo de caza, con esa sonrisa repugnante que tenía. Anunció para que todos lo escucharan: me propuse enviar a mis hombres a visitar a los padres de Caroline, solo para recordarles lo importante que es que ella se quede aquí con nosotros. En ese momento sentí que mi corazón se rompía en pedazos. Me gustaba mucho Caroline, ¿sabes? Habíamos creado una amistad especial, quizás por una curiosa coincidencia que descubrimos mientras conversábamos. Verás, Caroline tenía el mismo nombre que una de mis amigas de casa, y aún más gracioso, ella siempre me decía que yo llevaba el nombre de su madre, señora Elaine. Fue toda una coincidencia, ¿no? A veces nos imaginábamos cómo sería si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, lejos de ese infierno. ¿Hubiéramos sido amigos? ¿Se conocían nuestras madres? Era un juego tonto al que jugábamos para intentar olvidar, aunque solo fuera por un momento, la cruel realidad en la que vivíamos. Ver a Caroline en esa situación, humillada delante de todos, sabiendo que su familia había sido amenazada, fue uno de los momentos más difíciles que viví allí. Ese día sentí que una parte de mi esperanza moría. Si ni siquiera Caroline, que fue tan valiente, hubiera logrado escapar, ¿qué posibilidades tendríamos nosotros? Otro día, el matón del coronel trajo un pañuelo marrón lleno de sangre. Caroline lo identificó como el de su madre. ¡Qué triste! Después de ese día, Caroline nunca volvió a ser la misma. La luz de sus ojos se apagó, como si le hubieran robado el alma. Y yo, bueno, aprendí de la peor manera posible que soñar con la libertad en ese rancho podía costar muy caro, no solo para nosotros, sino para aquellos que amábamos afuera. A veces llevábamos a los niños a jugar cerca de la casa grande. Aproveché estas oportunidades para hablar rápidamente con algunas de las otras chicas y nada había cambiado allí. El infierno siguió igual mientras vivimos en esa burbuja de protección que teníamos en nuestro útero. Un día, Josephine vino a llamarnos, Teresa, María y yo. Dijo que una chica nueva estaba a punto de llegar. Mi corazón se apretó de inmediato. Otra chica a la que el coronel maltrata. Todos nos alistamos y nos dirigimos allí a esperar su llegada. Ya sabes, algo que noté, Josephine estaba un poco inquieta. Ella no quería hablar mucho conmigo como siempre lo hacía. Me imaginé que era por la decepción de que llegara otra chica mientras esperábamos. No podía dejar de pensar en cómo sería esta chica. ¿Sabría en qué se estaba metiendo? ¿Había hecho como yo? ¿Se había ofrecido en lugar de alguien de la familia? La espera pareció interminable. Nos sentamos allí en la sala de la casa grande, sin decir nada, solo el sonido de nuestros suspiros rompiendo el silencio. Pude ver el miedo en los ojos de los demás, miedo de recordar su propia llegada, miedo de lo que esa pobre niña iba a pasar. Finalmente escuchamos el sonido de un auto acercándose. Mi corazón se aceleró. La puerta se abrió y allí estaba ella. Dios mío en el cielo, hija mía. Cuando vi quién era, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Era Daisy, mi hermana pequeña. Esa chica que había dejado en casa hace casi un año ahora estaba parada en la puerta con los ojos muy abiertos por el miedo. Daisy había crecido, pero todavía era una niña. Ella tenía 11 años y ya estaba allí en ese infierno. Ella me vio y corrió a abrazarme. Elaine, gritó, arrojándose a mis brazos. La abracé con fuerza, sintiendo las lágrimas corriendo por mi rostro. Sorprendido, el coronel entró justo detrás de ella, con esa desagradable sonrisa en su rostro. Sorpresa, Elaine, dijo. Pensé que te gustaría tener a tu hermana pequeña cerca. En ese momento, fue como si una explosión ocurriera dentro de mí. Todo el miedo que había sentido por él se convirtió en rabia ciega. Sin pensarlo dos veces, solté a Daisy y lo abofeteé con todas mis fuerzas en la cara. ¡Monstruo! Grité. Deja en paz a mi hermana.
La sonrisa desapareció de su rostro. Sus ojos se volvieron tan fríos como los de una serpiente a punto de atacar. En un movimiento rápido, me golpeó con una bofetada tan fuerte que vi estrellas. Sentí el sabor de la sangre en la boca y luego la oscuridad. Cuando desperté, estaba en la casa de los niños, acostada en una cama. La señora Julia estaba a mi lado, pasándome un paño húmedo por la frente. Tranquila, niña, susurró cuando intenté levantarme. Necesitas descansar. Piensa en el bebé. Me palpitaba la cabeza y me dolía tanto la cara que apenas podía hablar. Pero solo podía pensar en Daisy, mi hermana. Murmuré, ella está en la casa grande. La señora Julia respondió con tristeza en su voz, no podemos hacer nada ahora. Primero debes recuperarte. Cerré los ojos y lloré, sintiéndome más impotente que nunca. Intenté proteger a mi hermana y fracasé. Ahora ella estaba en las garras de ese monstruo y yo ni siquiera podía estar cerca de ella. En los días siguientes, sufrí una agonía sin fin. No podía salir de la casa de los niños por el embarazo y no tenía noticias de Daisy. Estaba tan nerviosa que tuve calambres muy fuertes. No podía levantarme correctamente. Tenía mucho miedo de perder al bebé. Tuve mucho sangrado. Me imaginé por lo que podría estar pasando, lo que el coronel podría estar haciéndole. Cada minuto fue una tortura. Quería matar a ese hombre maldito con mis propias manos. Finalmente, después de casi una semana, logré ver a mi hermana. Vino a visitar la casa de los niños, acompañada de Adelaide. Era su día para ver a su hija. Cuando la vi, mi corazón se apretó. Daisy parecía haber envejecido años en tan solo unos días. Sus ojos, antes tan vivaces y brillantes, ahora estaban opacos, vacíos. Daisy, llamé suavemente, acercándome a ella. Ella me miró y trató de sonreír, pero era una sonrisa triste y rota. Hola, Elaine, respondió ella. Su voz era casi un susurro. Nos abrazamos y la sentí temblar en mis brazos. Podía sentir su corazoncito latiendo muy rápido. Lo siento, dije llorando. Traté de protegerte, te juro que lo intenté. Daisy se apartó un poco y me miró a los ojos. No es tu culpa, Elaine, dijo. Mi madre y mi abuela intentaron esconderme, pero el coronel envió a sus hombres. Amenazaron con matar a todos si no iba. Me quedé horrorizado. ¿Y cómo están la mamá, la abuela, los niños? Pregunté, temiendo la respuesta. Madre está devastada. No dejaba de llorar, respondió Daisy con voz ahogada. La abuela Catherine, ella trató de defenderme. El ejecutor la empujó con tal fuerza que ella cayó y se rompió el brazo. Aún así, ella todavía trató de sujetarme, gritando que yo era solo una niña, que el coronel no tenía palabra. Sentí tanta rabia que pensé que iba a explotar. Ese monstruo había destruido a mi familia. Primero me tomó a mí, ahora había arrastrado a mi hermana pequeña al mismo infierno en el que yo vivía. Daisy, le dije, tomándola de las manos. Voy a encontrar una manera de sacarnos de aquí. No sé cómo ni cuándo, pero juro que nos sacaré. Daisy se acercó a mí y bajó la voz hasta casi un susurro. Elaine, la abuela Catherine no se ha rendido con nosotros. Tiene un plan. Sentí mi corazón saltar. ¿Un plan? ¿Qué plan? La abuela era tan astuta, que orgulloso estaba de ella. Está reuniendo pruebas contra el coronel Jefferson Blackwood, dijo Daisy, con los ojos brillantes. ¿Conoces a su hijo mayor, el que estudia en Atlanta? Parece que está involucrado en negocios sucios, contrayendo grandes deudas. Pero eso ni siquiera es lo peor. Me quedé con la boca abierta. ¿Y cómo descubrió esto la abuela? ¿Recuerdas a Joy Parker, que trabajaba para el coronel? Lo despidieron y lo regresaron a nuestra aldea.
Le contó todo a la abuela, explicó Daisy. Y hay más. Joy Parker dijo que desde la época del padre del coronel Jefferson, le han estado quitando tierras a otros por la fuerza. Incluso hay un rancho grande que en realidad no es suyo. Casi no lo podía creer. ¿Pero cómo nos ayudará esto? La abuela dice que el coronel está perdiendo apoyo en Atlanta. Al nuevo gobernador no le agrada y ahora, con estas historias de robo de tierras y cobro abusivo de los inquilinos, muchas personas importantes lo están vigilando. La abuela está difundiendo estas historias, haciendo que la gente hable. Incluso encontró una manera de enviar una carta al periódico en Atlanta. Piensa que si el coronel pierde dinero y apoyo político, no podrá mantener su poder por aquí. La abuela era realmente algo. Pero Daisy, esto es muy peligroso. Si el coronel se entera. La abuela lo sabe, pero dice que es nuestra única oportunidad. Y no es solo eso. Una gran fábrica está llegando al pueblo vecino. Mucha gente va a trabajar allí. La abuela dice que esto cambiará todo por aquí, que el coronel no podrá comandar ni desmantelar cosas como antes. Daisy, aprieta mi mano, la abuela nos envió un mensaje para que mantuviéramos los ojos abiertos. Si las cosas empiezan a ir mal para el coronel, será nuestra oportunidad de escapar. Tenemos que estar preparados. Abracé a mi hermana, sintiendo miedo y esperanza. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, tendríamos la oportunidad de salir de ese infierno. Está bien, Daisy, susurré, nos mantendremos alerta y que Dios proteja a la abuela Catherine. Esa noche, acostada en la cama, no pude dormir. Mi cabeza estaba a tope con todo lo que Daisy me había dicho. De repente, tuve una idea. Al día siguiente, apenas amaneció, fui a buscar a la señora Louise. Ella siempre había sido buena conmigo. Pensé que podía confiar en ella. La llamé a un rincón y le conté todo lo que sabía. Hablé del plan de la abuela Catherine, de las pruebas contra el coronel y de cómo podrían cambiar las cosas. La señora Louise escuchaba todo con los ojos muy abiertos, sin decir una palabra. Cuando terminé, ella se quedó callada un rato como si lo estuviera digiriendo todo. Luego, con los ojos llorosos, tomó mis manos y dijo, «Hija mía, no sabes lo mucho que esto significa. Saber que hay personas luchando por nosotros me da una esperanza que no había sentido en años». Fue entonces cuando la señora Louise tuvo una idea. Era arriesgado, pero podría ser nuestra única oportunidad. Dijo que era muy amigable con las otras señoras que cuidaban la casa de los niños y que podía confiar en ellas. Sugirió que se lo contáramos también, para formar una red de información entre nosotros. Al principio tuve miedo. ¿Y si alguien le dijera al coronel? Pero la señora Louise me aseguró que esas mujeres odiaban al coronel tanto como nosotros. Solo se quedaron allí porque él amenazó a sus familias. Poco a poco se lo fuimos contando a todas las esposas del coronel que venían a visitar a sus hijos. Siempre fue un susurro aquí, una conversación oculta allá. Teníamos que tener mucho cuidado para que nadie de fuera sospechara. Ver la esperanza en los ojos de esas mujeres fue algo que nunca olvidaré. Algunos lloraron de alegría al saber que alguien estaba luchando por ellos ahí fuera. Otros tenían miedo, pero aún así querían ayudar. La abuela Catherine se estaba convirtiendo en heroína sin siquiera saberlo. El plan era sencillo. Nos pasábamos información, cualquier noticia sobre el coronel, cualquier cambio que notáramos, todo era compartido. Las 3 señoras que trabajaban en la casa de los niños tenían 2 días libres al mes. Podían ir a sus casas a ver a sus familias y se ausentaban 2 días. Fue entonces cuando tuve otra idea. Le di mi dirección a la señora Louise y le pedí que buscara a mi abuela en su siguiente día libre. Al principio la señora Louise tuvo miedo. ¿Y si me atrapan?, preguntó ella. Pero le rogué, diciendo que era la única oportunidad que tenía mi familia de saber cómo estábamos Daisy y yo.
Ella terminó aceptando. En los días siguientes, apenas pude contener la ansiedad. No podía esperar a que la señora Louise regresara de su día libre. Mi corazón latía acelerado, esperando noticias. Finalmente apareció ella, y en cuanto tuvo oportunidad me llamó a una esquina. Elaine, dijo con una sonrisa en su rostro. ¿Fue? Hablé con tu abuela. Sentí que mis rodillas se debilitaban. ¿Y ella cómo está? ¿Y mi madre? Las otras. La señora Louise tomó mis manos, sus ojos brillaban de emoción. ¿Están todos bien, hija mía? Tu abuela es toda una mujer, ¿sabes? Cuando le dije que sabíamos todo lo que ella estaba haciendo, pensé que se asustaría, pero no. Estaba feliz de saber que nos habíamos unido. Dijo que lucharía hasta su último aliento para sacarte a ti y a tu hermana de aquí. Hizo una pausa como si eligiera sus palabras. Hija mía, no tuve el coraje de hablar, ya sabes, de lo que el coronel hace aquí contigo y las otras esposas. Pensé que ese tema es tuyo, tú decides si quieres que sepan o no. Sentí un nudo en la garganta, pero lo entendí. Ella tenía razón. Algunas cosas eran demasiado difíciles para decirlas, al menos por ahora. La señora Louise continuó, ahora con la voz más baja. Pero dije que estás embarazada y que el coronel tiene 11 esposas aquí en el rancho. Santa María. Mi madre y mi abuela estaban furiosas. Pensé que iban a coger el primer caballo y venir aquí para matarlo con sus propias manos. Y hay más, Elaine. Tu abuela me dijo que no pasará más de un mes antes de que caiga el coronel. No pudo darme detalles, dijo que era peligroso, pero dijo que tuviéramos paciencia. Esa libertad está llegando. Sentí que mi corazón se aceleraba. Un mes, tanto tiempo y tan poco al mismo tiempo. ¿Y ahora, señora Louise? Pregunté, mi voz temblaba. ¿Qué hacemos ahora? Hija mía, respondió con mirada decidida, esperamos y nos preparamos. Porque cuando llegue el momento, tenemos que estar listos para salir corriendo de aquí lo más rápido posible. La señora Louise tenía muchas noticias. Estaba muy ansiosa por saberlo todo. Continuó diciendo, Elaine, mi esposo John, dijo que también me ayudará. Y mis 2 hijos mayores, Peter y Anthony, también están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Luego sacó de su bolsillo un pequeño rosario de cuentas azules. Lo reconocí de inmediato, era el rosario que mi madre usaba todos los días para rezar. Extendió su mano y dijo, cuando me calmé, tu abuela te envió esto. Ella dijo que es para que tengas fuerza. La señora Louise explicó. Dijo que todas las noches a las 9 rezará el mismo rosario. Deben rezar juntos, incluso a distancia. Sostuve ese rosario contra mi pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo, y efectivamente lo era. Era un pedacito de mi familia, un recordatorio de que Daisy y yo, e incluso el bebé que llevaba en mi vientre, no estábamos solos. Empecé a llorar allí mismo. Fue un grito de alivio, de anhelo, de esperanza. La señora Louise me abrazó fuerte y me dejó llorar en su hombro. Gracias, señora Louise, susurré, abrazándola con fuerza. Gracias por todo. Esa noche, a las 9, recé mi rosario con más fervor que nunca. No fue solo una oración, fue una acción de gracias y una promesa de que, pasara lo que pasara, no renunciaría. Por todos los que estamos atrapados en ese infierno, lucharía hasta el final. Pasó el tiempo y nuestra red de acciones no hizo más que crecer. Sabíamos todo lo que pasó en el rancho, cuando se fue el coronel, cuando regresó, quien vino de visita. Así supimos que el hijo mayor del coronel se había metido en un gran problema en Atlanta. Parece que había contraído algunas deudas de juego y ahora le debía a personas peligrosas. También supimos que uno de los ejecutores más antiguos del rancho había sido arrestado en la ciudad.
Lo sorprendieron tratando de sobornar a un juez, todo para evitar que arrestaran al hijo del jefe. El coronel tuvo que gastar una fortuna para encubrir el caso. Los días que siguieron fueron de tensión sin igual. El coronel andaba como un animal acorralado, gritándoles a todos por cualquier cosita. Los demás ejecutores siempre estaban alerta, vigilando cada rincón del rancho como si esperaran un ataque en cualquier momento. Sentimos en el aire que las cosas estaban cambiando. Era como si se estuviera formando una tormenta, lista para estallar sobre nuestras cabezas. Todos caminaban sobre cáscaras de huevo, temiendo ser el próximo objetivo de la ira de ese hombre maldito. Pero cada una de estas noticias fue para nosotros como un soplo de esperanza. Vimos que el poder del coronel comenzaba a resquebrajarse. Ya no era esa fortaleza intocable que pensábamos que era. Todavía puedo ver a la señora Louise, pálida como la cera, temblando de pies a cabeza cuando me llamó. Su voz salió en un susurro entrecortado. Elaine, ha ocurrido una tragedia en la casa grande. Ese demonio, el coronel Jefferson Blackwood, dejó un rastro de sangre y lágrimas por donde pasaba. Antes de que la justicia finalmente lo alcanzara, me quitó a alguien precioso. Fue una pérdida que cavó un agujero tan profundo en mi alma que todavía no me he recuperado hasta el día de hoy. Esa noche todo cambió para siempre. El coronel descubrió nuestro plan a través de uno de sus leales servidores. En su ira, irrumpió en la casa de los niños, buscándonos a Daisy y a mí. Mi hermana, la pequeña y valiente Daisy, trató de protegernos a mí y a mi hijo por nacer. Ella se paró entre el coronel y yo mientras él nos apuntaba con su arma. El disparo todavía resuena en mis pesadillas. Mi preciosa hermana cayó en mis brazos y su vida se desvaneció mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Pero incluso en este momento más oscuro, el destino tenía otros planes. El disparo alertó a las autoridades, quienes gracias al incansable esfuerzo de la abuela Catherine, habían estado vigilando la propiedad del coronel. Esa misma noche irrumpieron y arrestaron al coronel y sus hombres. Por fin había llegado la justicia, pero ¿a qué precio? Mi hermana se había ido, sacrificándose para que yo y mi hijo por nacer pudiéramos vivir. Después, todos nosotros, las esposas, los hijos, los sirvientes, éramos finalmente libres. Mi niña nació 3 meses después. La llamé Daisy, en honor a la hermana que dio su vida por la nuestra. El coronel murió en prisión 5 años después, pero el daño que causó sigue vivo en todos los que sobrevivimos a su crueldad. Mi madre y mi abuela Catherine me ayudaron a criar a la pequeña Daisy y juntas construimos una nueva vida, una vida de libertad, aunque marcada para siempre por nuestras pérdidas. Ahora, al llegar al final de mi propio viaje, cuento esta historia no para insistir en el sufrimiento, sino para honrar a aquellos que no sobrevivieron para contar sus propias historias, especialmente mi hermana, cuyo coraje he tratado de estar a la altura todos los días de mi vida. Muchas gracias a todos por escuchar pacientemente la historia de mi vida. A la edad de 93 años, compartir estos recuerdos no es una tarea fácil, pero realmente creo que cada historia, por dolorosa que sea, tiene su propio valor. Mi vida ha visto muchos altibajos, desde la arcilla roja bajo mis pies cuando era niña hasta los días más oscuros que nadie debería tener que soportar. Y, sin embargo, aquí estoy, todavía de pie, todavía vivo y capaz de compartirlo con ustedes. Para mí, ese es el poder de la esperanza y la resiliencia. Quiero dejarles este mensaje, no importa lo difícil que se ponga la vida, nunca se rinda. Encuentra fuerza en ti y en quienes te aman, porque, como he aprendido, ninguna noche dura para siempre y siempre hay una luz esperando al otro lado.